Buenas noches, hermanos, qué gusto poder saludarles en estos momentos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro servicio virtual y gracias, hermanos, por acompañarnos en estos momentos que alabamos a nuestro Dios, que escuchamos palabra de Dios y también esperando que sea de bendición a su vida ese tiempo. Vamos a dar inicio con nuestro programa, así que les voy a invitar a que cantemos fuerte a nuestro Dios. Vamos a entonar el primer himno que se titula Solamente en Cristo, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por la bendición que nos permites una vez más poder estar aquí para adorar tu nombre, para exaltarte. Gracias porque en esta mañana nos diste un buen servicio. Pudimos, mi Dios, engrandecerte, alabarte, tomar decisiones. Permítenos que también en este tiempo, en este servicio virtual, nos ayudes, mi Dios, a escuchar correctamente tu palabra, que a través de ella podamos tomar decisiones y también, mi Dios, que podamos alabar y engrandecerte a ti, mi Dios, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Usa al predicador de esta noche y, mi Dios, que nosotros vivamos una vida que a ti te agrade. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos nuestro siguiente himno, hermanos. Siguiente himno que se titula Que mi vida entera esté. Entonemos ese himno. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrá. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Muy bien, hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios, así que voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Salvador. Muy buenas noches, hermanos, qué gusto saludarles el día de hoy. Vamos a tener nuestro servicio virtual
Este es el último tema de esta serie, Tiempos de Incertidumbre. Este es un tema duro, difícil, pero que todos tenemos que escuchar. El título de la enseñanza del día de hoy es Incertidumbre ante las pruebas. Y para ello, quiero invitarle a que abra su Biblia en Génesis capítulo 23, versículo 1, 2 y versículo 19. Génesis capítulo 23, versículo 1, 2 y 19. Dice así la palabra de Dios, en lo que usted lo busca en su casa. Dice así: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Versículo 19. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, en esta noche pedimos de tu bendición, pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Te suplico que ayudes a mis hermanos a que tengan un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, y de igual manera me ayudes a mí a compartir el mensaje del día de hoy. Tómate tú la honra y la gloria en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, este es el último tema de nuestra serie, Tiempos de Incertidumbre. El tema es incertidumbre ante las pérdidas. Nada más déjeme hacerle un pequeño resumen de esta serie. Lo primero que vimos es que la incertidumbre más bien hay protección en tiempos de incertidumbre, la protección de Dios en tiempos de incertidumbre. Después vimos que hay decisiones en tiempos de incertidumbre, decisiones que debemos tomar aún a pesar de la incertidumbre. Después vimos que hay incertidumbre por la falta de bendición. Cuando la bendición no llega, cuando nosotros queremos, eso genera incertidumbre. Después vimos que la tristeza nos lleva a la incertidumbre. Luego, la incertidumbre ante las pruebas. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, eso genera incertidumbre. Y el último tema es el que les mencionaba, incertidumbre ante las pérdidas. Y todo ser humano y toda persona, cristiano y no cristiano, pasa por estas etapas, pasa por estos tiempos de incertidumbre. Tal vez unos cuando son más jóvenes, o tal vez unos cuando están en una edad más adulta, pero todos experimentamos este tipo de incertidumbre. La incertidumbre ante las pérdidas es algo que estamos viendo hoy en nuestros días. El COVID-19 es lo que ha generado una cantidad de pérdidas en este año que llevamos ya con este virus. En nuestro país llevamos alrededor de 170,000 personas que han perdido la vida, que han fallecido. 170,000 personas. Son muchísimas. Ahora, imagínense cuántas familias se han visto afectadas por esta pérdida. Más de 170,000. Muchísimas más. Eso genera incertidumbre. Una pérdida genera incertidumbre. En esta noche quiero tomar la vida de Abraham, porque él también sufrió una pérdida. La pérdida de su esposa, la pérdida de un ser querido, la pérdida de su compañera de viaje, la pérdida de su amada esposa. En Génesis 23 encontramos que Abraham perdió algo muy importante, a un ser muy querido, su esposa Sara. La pérdida
nos hace o nos produce incertidumbre. La pérdida de un ser querido nos produce incertidumbre. ¿Por qué la pérdida de un ser querido produce incertidumbre? Por eso en esta noche quiero hablarle acerca de algunas razones del por qué la pérdida nos produce incertidumbre cuando perdemos a un ser querido. En primer lugar, la pérdida nos genera incertidumbre cuando perdemos un ser querido. ¿Por qué? Por la ausencia de ese ser especial, por la ausencia de la persona que ahora ya no está con nosotros. Vea el versículo 1 y versículo 2 de nuestro texto. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Vemos aquí que Sara tenía 127 años cuando murió. La Biblia registra la edad de Sara y es la única mujer que registra su edad. No hay otra mujer en toda la Biblia que hable de cuántos años vivió. Solamente Sara es la única mujer que registra la edad en la que murió. Muchos años vivió Sara, 127 años. La ausencia de Sara debió haber sido un golpe muy fuerte para Abraham. Debió haber sido un golpe durísimo para su estado emocional. Abraham sufrió la pérdida más grande que un hombre puede tener: su esposa, su compañera, con la cual había compartido cosas buenas y cosas malas, decisiones, había podido compartir la bendición de Dios. Ellos pudieron ver reflejada la bendición de Dios en sus vidas cuando Dios les concedió ser padres. Experimentaron esa bendición, pasaron cosas juntos, y ahora el saber que ya no va a estar esa persona, probablemente a Abraham le generaba esa incertidumbre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sara está ausente, ya no está conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a ser de mí el día de mañana cuando yo me encuentre solo? De igual manera, hermanos, la muerte llega en cualquier momento. Usted y yo no tenemos la vida comprada. Usted y yo no tenemos la vida asegurada. Puedo yo morir aquí a 5 minutos o puedo morir yo aquí a 10 años. Nadie sabe cuándo va a morir. Pero de que vamos a morir, eso es un hecho, hermanos. Hebreos 9:27 dice, acompáñenme, Hebreos 9:27 dice, Hebreos 9:27 nos enseña claramente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Nadie ha muerto 2 veces, solamente una sola vez. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que vamos a morir, ya está establecido por Dios. Dios ha establecido esto. La Biblia también nos enseña claramente en Eclesiastés capítulo 3, versículo 2, que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y luego versículo 4 dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Y versículo 6 dice que tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de buscar y tiempo de perder. Todos en algún momento vamos a perder lo que más apreciamos, a un ser querido, ya sea un amigo, un familiar, a un hijo, a un padre. Todos vamos a perder algo importante para nosotros.
Puede imaginarse el dolor que Abraham sentía por la pérdida de su mujer, el saber que ahora él se encontraba solo, el saber que la ausencia de Sara probablemente le iba a afectar grandemente. Abraham perdió a su compañera de viaje. Abraham perdió a su compañera con la cual había compartido cosas buenas y cosas malas. Abraham perdió a Sara, su compañera de trabajo, su compañera de viaje. ¿Qué le generaba a Abraham? Inseguridad, porque saber que ya Sara ya no estaba ahí con él. Le generaba dudas, porque ya no sabía cómo iba a actuar, cómo se iba a comportar, cómo iba a vivir. La ausencia es la falta de algo o la separación de alguien o la partida de una persona. Tal vez usted esté pasando o experimentando una pérdida. No necesariamente tiene que ser un familiar directo, pero tal vez un amigo, un compañero de trabajo, o tal vez un conocido con el cual tuvo alguna relación. Pero todos hemos experimentado una pérdida. Todos lo hemos experimentado. Probablemente cuando Sara murió, Abraham no se encontraba en casa. Dice el versículo 2 del capítulo 23. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vea esto, dice, y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Probablemente Abraham se encontraba haciendo sus labores cotidianas y no estaba en casa. Al regresar, se encontró que su mujer había fallecido, que ya no podía hablar con ella. La ausencia de ella ya le generaba esa incertidumbre al haber perdido a la mujer que amaba. Dice que vino a hacer duelo por ella. Hacer duelo es lamentarse, golpeándose el pecho. Tal vez él se estaba lamentando por no poder estar cuando Sara murió. Y dice que también vino a llorarla. Eso quiere decir que daba gritos que se oían a una gran distancia. Lloró por su mujer. Abraham experimentó el proceso de la pérdida. Primero, tuvo duelo. ¿Y qué significa tener duelo? Bueno, es la respuesta emocional de una persona que experimenta una pérdida. En ese proceso emocional tal vez había angustia, tal vez había enojo, tal vez había amargura, tristeza, yo no sé, pero ese sentimiento o esas emociones que le generaban a él por la pérdida que había tenido. Ese es el duelo. Pero luego también tuvo que pasar por el luto. El luto es adaptarse a la vida después de la pérdida. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya no está mi compañera de trabajo. Ya no está mi compañera que siempre estaba conmigo en las buenas y en las malas. ¿Qué voy a hacer? O ya no está mi hijo con el cual compartía ciertas cosas. O ya no está mi amigo con el cual yo tenía una buena relación. O ya no está mi compañero de trabajo con el cual yo tenía una buena relación laboral. Ese es el luto. Y Abraham tuvo que pasar por ese proceso. ¿Cómo podemos enfrentar las pérdidas? ¿Cómo debemos enfrentar las pérdidas? Número 1, aceptando la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero todos vamos a pasar por ese proceso. Número 2, debemos experimentar el dolor como Abraham lo experimentó, pasando por el duelo y por el luto. Debemos aceptar el dolor. Debemos llevar nuestro dolor a Dios en oración. Debemos adaptarnos a la vida después que el ser
el ser querido ya no está con nosotros. Debemos adaptarnos. Esa es la manera de enfrentar una pérdida. Hemos visto que la pérdida produce incertidumbre cuando la persona está ausente, cuando el ser querido ya no está. También vemos que la pérdida produce incertidumbre cuando tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Vea el versículo 3 y versículo 4 de capítulo 23. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Vemos aquí que en los tiempos de Abraham, sepultar a un ser querido estaba impregnado de rituales, estaba impregnado de tradiciones, y el no darle sepultura, una sepultura digna, llevaba o tenía la idea de una falta de respeto. El no darle una sepultura digna era no respetar a esa persona. Alguien que no recibía una sepultura digna se tomaba como una maldición. Por eso Abraham tuvo que asumir su responsabilidad, a pesar de tener tristeza y dolor en su corazón. Vemos aquí más adelante en los versículos cómo Abraham busca tener una heredad o comprar una heredad para darle una sepultura digna a su esposa. Ahora Abraham enfrenta este problema. Abraham no podía tener una propiedad porque él era extranjero. Es lo que dice el verso 4: extranjero y forastero soy entre vosotros. Abraham no tenía propiedad. Dios le había prometido una tierra, pero todavía no tenía posesión de ella. Tuvo que hacer una negociación con los hijos de Ed. Asumió su responsabilidad, se hizo cargo de todo. Y cuando tenemos la pérdida de un ser querido, nosotros debemos asumir esa responsabilidad y hacernos cargo de todo. Sí hay dolor, sí hay angustia, pero debemos asumir nuestra responsabilidad. Y no solamente el poder arreglar todo lo que lleva en cuanto a los trámites, al papeleo, sino también nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad de poder compartir el evangelio a los que no han escuchado, a nuestros amigos y familiares que no han tenido la oportunidad de escucharlo. Y más cuando sabemos que ellos están enfermos y que probablemente no los podamos ver. Yo no estoy diciendo que vaya a su casa y que esté ahí mucho tiempo, pero puede llamarle, puede marcarle y compartir el evangelio y darle una oportunidad a que esa persona escuche de la salvación. Esa es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad y mi responsabilidad. Vea lo que dice Ezequiel 33, versículo 7 y 9. Ezequiel 33, versículo 7 y 9. Ezequiel 33. Dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La responsabilidad es que nosotros debemos compartir el evangelio. Mi responsabilidad es hablarle. Si esa persona no quiere escuchar de Cristo, es su responsabilidad. Pero si yo soy desobediente a eso, entonces Dios demandará la sangre de esa persona, el alma de esa persona será demandada. Mi responsabilidad es hablarle.
Mi responsabilidad es compartirle del evangelio. No tengo excusa. Dice el versículo 9: si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Necesitamos compartir el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Una de las responsabilidades como hijos de Dios es compartir el evangelio. Una de esas responsabilidades. Necesitamos hacerlo. Y si usted no lo está haciendo, yo le invito a que hoy tome esa decisión. Háblele a su compañero de trabajo, háblele a su ser querido. Y si usted sabe que está enfermo, háblele. Porque quizás ya no tenga otra oportunidad de poderle compartir. Hágalo hoy. Y número 3, hermanos. La pérdida nos lleva a la incertidumbre. Nos lleva a la incertidumbre. Pero hay una manera en la cual usted y yo debemos enfrentar esa incertidumbre. ¿Cómo poder enfrentar la incertidumbre generada por la pérdida de un ser querido? ¿Cómo podemos enfrentarlo? La Biblia nos enseña claramente que hay algunas promesas que Dios ha dado. El primero de ellos, vamos a buscar Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La primera promesa es que podemos encontrar paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sí, mi corazón está angustiado, mi corazón está triste, genera incertidumbre, inseguridad, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará mi corazón. Necesito confiar en que Dios es el que me va a dar esa paz. Vea también Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 1. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice: no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Yo voy a preparar lugar para ti. Para el día que tú tengas que dejar este mundo, yo iré a preparar un lugar para ti. Pero tal vez, amigo que me estás viendo, tú no conoces de Cristo, tú no sabes a dónde vas a ir. Cristo te dice que Él fue a preparar un lugar para ti, siempre y cuando tú le recibas a Él como tu Salvador personal. Si tú no lo haces, no puedes entrar a ese lugar, no puedes tener esa morada. Necesitas reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. También la Biblia nos enseña y nos dice que podemos encontrar consuelo cuando hemos perdido a un ser querido. Vamos a 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice que Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todo aquello que nos aqueja. Cuando hemos perdido a un ser querido, Dios está ahí para consolarnos. También la Biblia nos enseña que tenemos esperanza. Si hemos perdido a un ser querido que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, tiene esperanza. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo necesitamos confiar en Cristo. Tenemos esperanza. Si tú no tienes esperanza, es porque no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Qué esperas para hacerlo? Hoy puedes tomar esa decisión. En conclusión, hermanos, la incertidumbre produce, más bien, la pérdida produce incertidumbre. Cuando perdemos a un ser querido, eso nos genera incertidumbre. Y nos genera incertidumbre cuando la ausencia del ser querido ya no está, cuando ya no está con nosotros, cuando tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero también nos enseña cómo debemos enfrentar las pérdidas, confiando en las promesas de Dios. En esta noche, yo le invito a que tomemos una decisión. Tal vez usted diga: yo no he perdido a nadie, pero conoce a un amigo, a alguien que ha sufrido, que ha fallecido. Pero tarde o temprano usted y yo vamos a experimentar esa parte. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Necesitamos saber qué dice la Biblia en cuanto a este tema. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu bendición, porque tú nos permites hablar de este tema, un tema difícil. Una pérdida humana es algo que duele muchísimo, que nos genera incertidumbre, pero a través de tu palabra podemos encontrar consuelo, a través de tu palabra podemos tener esperanza, a través de tu palabra podemos encontrar paz. Señor, ayúdanos a tener esa certeza, y también ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad. Si no lo hemos hecho, necesitamos hacerlo. Necesitamos compartir el evangelio a aquellos que no han escuchado de ti. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por esta enseñanza. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra expuesta, y esperemos que esta serie que hemos tocado en tiempos de incertidumbre durante esta semana haya sido de bendición a su vida. Y siempre, hermanos, procurar, aún en esos tiempos de circunstancia, de dificultad, siempre voltear al cielo y mirar a Dios y buscarle a Él en tiempos de incertidumbre. Vamos a entonar el último himno, y después de este himno estamos despedidos. Así que entonemos el himno que se titula Soy feliz en el servicio del Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En
Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo servicio virtual. Hasta la próxima.